Primero, antes que nada, quiero pedirles disculpas por haber demorado en colgar el tutorial correspondiente a la clase 5, que es la clase de esta semana. Pero bueno, con los problemas de internet y de la mala conexión a veces es medio difícil grabarlo. Y además esperar hasta la noche, que es cuando menos ruido hay ambiental. Desde que empezamos las clases propias de diseño de experimentos, nos dedicamos a estudiar cuál era el efecto que los distintos niveles de un factor causaban sobre la variable respuesta. Em, por eso, todos los diseños que vimos, o sea, estuvimos viendo hasta ahora solo un diseño que es el más sencillo de todos y como involucra un factor de interés, recibe el nombre de diseño monofactorial. Puede ocurrir que existan otros factores que afectan también la variabilidad de la respuesta, es decir, que tienen un efecto sobre la variable de respuesta, pero que no interesa estudiarlos, ¿sí? O sea, uno asume que esa variabilidad está presente en la respuesta. Pero esa variabilidad lo que ocasiona es que aumenta la varianza asociada al error experimental. Y por eso el test estadístico del análisis de varianza pierde potencia, es decir, va a perder la capacidad para discriminar si el factor de interés es significativo o no. Esos factores perturbadores en general se puede decir que serían clasificados como en tres tipos. Serían aquellos que son desconocidos y no controlables, eh, y que nosotros sabemos que están ocasionando una dispersión en las respuestas experimentales que estamos obteniendo. Es decir, hay de ese tipo de factores y tampoco se pueden controlar. Y por eso yo acá tengo esta diapositiva de los principios del diseño experimental, porque un modo de disminuir el efecto de esos factores es justamente recurriendo a la aleatorización. Es decir, cuando nosotros asignamos los tratamientos al azar a las unidades experimentales, lo que tratamos de hacer es justamente disminuir el efecto de ese tipo de factores. Puede ser que el factor perturbador sea conocido, pero que yo no lo pueda controlar. Eh, en ese caso, lo que se hace es compensarlo estadísticamente con el uso de análisis de covarianza. Nosotros eso no lo vamos a ver. Y por última instancia, el factor puede ser conocido y también controlable en cierta manera. ¿Controlable de qué manera? Justamente de la manera que nos dice acá esta imagen. Es decir, recurriendo a la formación de bloques que sirve para controlar el efecto de ese factor. Ahora vamos a profundizar sobre esto y vamos a ver cuáles serían esos factores conocidos y controlables por este mecanismo. Eh, pero antes de eso vamos a abordar algún ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que estamos en un laboratorio y el laboratorio cuenta con 3 pHímetros y se quiere, en cierta manera, comparar la performance de esos 3 pHímetros, o sea, la calidad en las medidas. En el laboratorio, además, hay operadores, ¿sí? Que si en este caso lo que hicimos fue representarlos con distintas como caritas que indican que tienen distinta expertise, ¿sí? En el manejo del pHímetro. Podríamos, en un principio, darle a cada uno de los operadores un pHímetro. Pero esto no sería una comparación justa para los pHímetros. ¿Por qué? Porque un operador más hábil, como que podría ser, por ejemplo, esta,
¿sí? Como que tiene más experiencia. Puede ser que el pHímetro que tiene a su cargo y que maneja ese pHímetro sea el que dé las medidas de mayor calidad, pero no por el hecho de que el pHímetro sea el mejor, sino porque su experiencia en el uso del mismo es mucho mejor que la experiencia de los otros. Entonces, este tipo de comparación de los pHímetros no es adecuada, ¿sí? Porque hay un sesgo. Entonces, ¿cómo podemos hacer, ¿sí? Para evitar el efecto que está causando el factor operador? O sea, fíjense que en este caso, en este ejemplo, yo tengo dos factores, ¿sí? El factor de interés sería tipo de pHímetro y el factor perturbador sería la expertise del operador. Para evitar el sesgo del factor operador, lo que podríamos hacer es decir, bueno, como tengo que comparar la calidad en la medida de los tres pHímetros que tengo, en vez de dárselos a los tres operadores, se lo doy solo al operador que tiene mayor experiencia. Entonces, de esa manera es como que elimino, ¿sí? El efecto del factor operador. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno hace eso, la comparación que obtiene se restringe a ese operador. Y puede ser que cuando yo esos pHímetros haga que los usen los otros dos operadores que tienen menor experiencia, los resultados sean distintos. Entonces, o sea, el resultado de decir, bueno, por ejemplo, con este operador que tiene mayor expertise, este es el pHímetro que funciona mejor y puede ser que ese resultado no se mantenga con los otros. La otra manera de anular el efecto operador en la comparación consiste en que cada uno de los tres operadores trabaje con cada uno de los tres pHímetros. De esta manera, los resultados no quedan restringidos solo al operador con mayor experiencia, como vimos en la diapositiva anterior. Esta técnica se conoce como bloqueo, y por eso el diseño recibe el nombre de diseño de bloques, también completos, porque todos los niveles del factor de interés, o sea, los tratamientos, son asignados a unidades experimentales dentro del mismo bloque. Y esa asignación es una asignación que se rige por el principio de aleatorización. ¿Sí? En cada bloque lo que vamos a tener es que las unidades experimentales son homogéneas. La existencia de bloques hace que la aleatorización total sea imposible y por eso se dice que los bloques constituyen una restricción sobre la aleatorización. Habíamos clasificado los factores perturbadores en tres grupos y bueno, justamente estamos trabajando acá con factores conocidos y que se pueden, como ya dijimos, controlar por la técnica de bloqueo. ¿Conocidos en qué aspecto? Bueno, a ver, ¿qué puedo considerar yo como factor perturbador? Y que no me interesa estudiar. En este caso, por ejemplo, lo que interesaba estudiar eran los pHímetros y la experiencia del operador. eh, no nos interesaba estudiarla porque ya sabíamos de entrada que esa experiencia era diferente para cada una de las técnicas del laboratorio. Entonces, ya uno asume que existe esa variabilidad. Entonces, no interesa estudiarla. Pero sí el caso de la calidad de los pHímetros. Eh, otra, Otro ejemplo donde también podríamos bloquear es, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un estudio de una determinada variable, pero también sabemos que sobre la variable de respuesta influyen las características físicas de las unidades experimentales. Por ejemplo, el sexo,
Es decir, por ejemplo, si estamos estudiando la performance de una determinada suela de goma de las zapatillas al momento de que los corredores realicen una carrera, no va a ser lo mismo que yo esas zapatillas se las ponga a mujeres que a varones. Tampoco va a ser lo mismo que la utilicen niños pequeños que gente adulta o también gente con distintos pesos. También podría ser que tuviéramos diferentes lotes de materia prima. En esta diapositiva vemos justamente otro de los ejemplos clásicos donde se utiliza la técnica de bloqueo. Si observamos, por ejemplo, la foto que está a la izquierda, ¿sí? Podemos observar que en un sector donde se están estudiando, por ejemplo, cómo afecta un fertilizante el crecimiento de plantas, también va a depender las condiciones en las que esas plantas o plantines tienen semillas estén. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que, como lo indica esto, dos representaciones que tengo acá del lado derecho, que en una parte del terreno, ¿sí? La luminosidad sea mucho más importante que en esta zona del terreno. Y lo mismo para el de abajo. Es decir, que en este sentido, o sea, en este sentido, yo voy a tener un gradiente de luz, tanto en la de arriba como en la de abajo. Si nosotros observamos en la de arriba, tengo que cada uno de los fertilizantes que indicamos con la letra A, B y C han sido asignados a distintas parcelas del terreno de forma aleatoria. De cada uno de los fertilizantes se están realizando 5 réplicas. Es decir, que en total estamos utilizando 15 parcelas, es decir, 15 unidades experimentales. Como la luz solar va a influir, vamos a tener que eso va a aumentar en el caso de arriba la variabilidad del experimento y va a hacer que las medidas que yo obtengo en cada parcela tengan una varianza residual bastante grande. Este diseño que tenemos arriba es el que nosotros ya vimos como diseño monofactorial completamente aleatorizado. En el caso de abajo, sin embargo, si yo miro, ¿no es cierto?, las distintas parcelas, puedo ver que a lo largo, ¿sí?, del gradiente lumínico se han formado bloques. Es decir, acá yo tengo en este primer bloque, tengo que tanto el tratamiento A, B o C han sido asignados en esa zona que tiene mayor luminosidad. En la zona que sigue, tanto el tratamiento A, B y C también han sido asignados. Y así siguiendo. Es decir, que en este caso, como yo sabía que el grado de luminosidad iba a influir, el grado de luminosidad pasó a ser un factor que se considera como factor de bloqueo o factor de bloques. Y lo que vemos es que en cada uno de los bloques están asignados los 3 tratamientos de forma aleatoria, o sea, no están en todos de la misma manera asignados a las parcelas, y en todos hay una réplica de ese tratamiento. Por eso son bloques completos, porque tienen todos los tratamientos una vez cada uno, y aleatorizados porque esa asignación dentro del bloque es al azar. Lo que no hay aleatorización es entre bloques. Entonces, al no haber aleatorización entre bloques, por eso decimos que está restringida. Este diseño, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá es de bloques completos aleatorizados. Es un diseño monofactorial, porque el factor de interés sigue siendo
uno solo, ¿sí? Los bloques en realidad son un medio para estudiar de manera adecuada el efecto del factor interés. Por eso sigue siendo un monofactorial. En este caso tenemos la matriz de los datos, ¿sí? El tratamiento o niveles del tratamiento, ¿no?, que estamos estudiando. En este caso son T niveles. Fíjense que con I simbolizamos cada uno de los niveles del factor de interés o de los tratamientos. Tenemos T tratamientos, y en el caso de los bloques vamos a tener que el número total de bloques es B, y J es la letra que representa esos bloques que hay, que va a variar desde 1 hasta B. En este caso, a diferencia del diseño manufactorial completamente aleatorizado, vamos a poder calcular también la suma, ¿sí?, o sea, los totales de cada bloque. ¿M? Y a partir de eso, y considerando cuántos resultados o cuántas medidas experimentales hay dentro del bloque, voy a poder calcular la media de bloques, ¿sí? Y después, como antes, como en el diseño manufactorial completamente aleatorizado, eso sí, sigue siendo exactamente igual. Voy a calcular las medias de cada tratamiento. ¿M? Entonces, antes yo lo que no podía calcular era justamente estas que están acá abajo, porque no había bloques, obviamente. En esta otra filmina vemos las expresiones de cálculo que nos permiten obtener los distintos valores de media que indicamos en la diapositiva anterior. Es decir, la media de los tratamientos se obtiene sumando todos los valores experimentales, ¿sí?, es decir, todos los valores de la variable respuesta, y se divide por la cantidad de valores obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, en el tratamiento de los fertilizantes, que yo tenía el fertilizante A, tengo que sumar todas las respuestas obtenidas para el fertilizante A en los 5 bloques, que eran las 5 parcelas, y dividirlo después por la cantidad de parcelas o de bloques para obtener la media de tratamiento. Después, la otra media que teníamos, que antes en el diseño manufactorial completamente aleatorizado no estaba, es la media de bloque, que es la que está indicada acá, y en este caso lo que tengo que hacer es sumar los valores experimentales, ¿sí?, que obtengo dentro del bloque, y dividirlo. O sea, en el caso de las parcelas con el fertilizante, tendría que sumar 3 valores: el fertilizante A, el B y el C, y dividirlo por el número de tratamientos que hay, o sea, por 3. ¿Sí? Ahí está. Y con eso yo obtendría la media de bloque. Para tener el número total de observaciones es la multiplicación de tratamientos por bloque. En este caso, como no tengo más réplicas, con esto estaría bien, porque tenemos una unidad experimental por cada tratamiento en cada bloque. Y la media global se calcula teniendo en cuenta la suma de todos los datos experimentales y dividirla por el número total de datos. Acá podemos observar la expresión del modelo que sustenta el diseño de bloques completos aleatorizados. La variable respuesta I sub IJ se debe o contiene una contribución debida a distintos términos, que son la media global, después simbolizado con tau sub I, es un efecto del tratamiento,
donde I varía entre, vamos a anotarlo acá para el tratamiento, I varía entre 1 y T, ¿sí? La T no es de total, sino que es la T que indica cuántos tratamientos hay. Después tenemos un término asociado con el efecto del bloque, o sea, del factor bloque. En ese caso vamos a tener entonces que J, que representa el subíndice de los bloques, va a variar entre 1 y B. Y finalmente el término del error aleatorio. Se dice que el modelo estadístico es un modelo lineal porque es lineal respecto de los parámetros del mismo, es decir, respecto de mu, tau sub i y beta j. Para aclarar un poco este punto, vamos a plantear dos expresiones. Una que tiene la forma de logaritmo de i sub i es igual a beta 0 más beta 1 por el logaritmo de xi más e sub i. En este caso, a pesar de que la variable independiente xi y la variable respuesta están asociadas a una función logarítmica, eso no tiene importancia porque el modelo sigue siendo lineal, ya que los parámetros del mismo son beta 0 y beta 1 y respecto de ellos el modelo es lineal. Ahora vamos a borrar esta expresión y vamos a escribir otra, ¿sí? Que va a ser i sub i es igual a beta 0 por el exponencial de menos beta 1, por xi y e sub i. En este caso, el modelo no es lineal en los parámetros del mismo. Por otro lado, el modelo es aditivo y en este caso la aditividad implica que no va a haber una interacción entre los tratamientos y los bloques. Es decir, no hay interacción porque el efecto de un factor no depende de los niveles que yo elija del otro. La explicación de interacciones la vamos a ver con detalle en el diseño que sigue, pero en principio, si hubiera interacción en este modelo, nosotros tendríamos que plantear un término extra, ¿sí? Que representará esa interacción. Y ese término extra tendría la forma de tau por beta y dependería entonces de i y de j. Esto no existe, entonces se dice que el modelo es aditivo. Se supone además que las diferencias que existen entre los tratamientos son más o menos constantes de un bloque a otro, pero no así entre las respuestas de unidades de bloques distintos. Vamos a borrar esta expresión que escribimos acá y ahora vamos a volver a nuestro modelo. Dijimos que tenía la contribución de tres fuentes de variabilidad, que son el efecto del tratamiento, el efecto del bloque y la fuente de variabilidad asociada al error aleatorio. Para calcular los efectos del tratamiento y el efecto del bloque, tenemos que considerar en ambos casos la media global y después considerar cómo se aparta la media de cada bloque respecto de esa media global. La media de cada bloque era la media, teniendo en cuenta la matriz de diseño que teníamos al comienzo de la clase, era la media de cada columna. Y después, para calcular el efecto de tratamiento, tenemos que tener en cuenta la media de cada tratamiento y ver qué efecto causa en la variable respuesta
respecto de la media global, ¿no? En ese caso, la media de cada tratamiento era la media de cada fila, que las teníamos del lado derecho. Como estas son todas expresiones de parámetros, es decir, vendremos a considerar verdaderas, ¿no? Y nosotros no las conocemos, sino que tenemos que estimarlas a partir de los conjuntos de datos experimentales que tenemos. Es por eso que acá la media global está representada con la media calculada a partir de los datos experimentales. En este otro caso también, y esta sería la media de los tratamientos y esta es la media de los bloques. Si nosotros queremos obtener la expresión correspondiente al residuo, ¿sí? Para incluso verificar los supuestos asociados a los modelos, ¿no? Que serían que los residuos se distribuyen de forma normal, con media cero y varianza constante. Esa es la distribución de I sub I, J. Entonces deberíamos calcular el residuo, que era la diferencia entre la respuesta experimental y el valor predicho. Si observamos esta expresión y sacamos los paréntesis, entonces vamos a tener que cancelamos este término con este término y nos quedaría entonces que despejando el residuo, lo que tenemos es el valor experimental menos la media de tratamiento menos la media de bloque más la media general. Todo esto que está acá escrito no es otra cosa que lo que corresponde al I predicho por el modelo. ¿Sí? Yo acá podría poner un paréntesis, cambiar esto por el signo más y esto por el signo menos, y entonces ahí me quedaría la definición de residuo, que era la variable medida experimentalmente menos el valor que predice el modelo para dicha variable. Bueno, vamos a borrar esto. Y recordando lo que vimos la clase pasada, de efectos fijos y de efectos aleatorios, en este caso tanto el efecto del tratamiento como el efecto del bloque son efectos fijos, ¿sí? Es decir, los tratamientos solo interesa estudiar ciertos niveles y de los bloques, todo lo que yo tengo la posibilidad de bloqueo la voy a asociar al diseño. Entonces, en estas condiciones vamos a tener que, como tanto el efecto del tratamiento como el efecto de bloque son desviaciones de la media global, la sumatoria de los tau sub i es igual a 0 y la sumatoria de los beta j también es igual a 0. Vamos a borrar otro poquito para que esto nos quede un poco más prolijo y podamos seguir trabajando con la diapositiva. Si pasamos este término que representa la media global al otro lado del igual con signo menos y además reemplazamos lo que es el residuo por la expresión que recién discutíamos, entonces y operamos con los paréntesis y todo lo que corresponde, vamos a obtener la expresión de cálculo que tenemos en la diapositiva que sigue. Es decir, vamos a obtener esto del lado del igual y del otro lado del igual vamos a tener esto más esto más esto. Si nosotros aplicamos sumatoria a ambos lados de la igualdad, como estamos haciendo acá, vamos a ponerlo con otro color para que lo vean, que es esto que está acá
y esto que está acá. Y a su vez lo que hacemos es elevar al cuadrado todo lo que hay de los dos lados del igual y hacemos los cuadrados de las expresiones y después vamos distribuyendo la sumatoria. Vamos a obtener una partición de la suma de cuadrados totales, que es la que está indicada acá abajo de la diapositiva. Y lo que observamos es que al bloquear, ¿sí? Lo que pasó es que los bloques introdujeron un término más a la partición de la suma de cuadrados totales respecto de lo que teníamos en el diseño monofactorial completamente aleatorizado, ¿sí? Ese término extra es el que está acá. Vamos a borrar esto. Y ahora, observando la sumatoria, podemos evidenciar que cada uno de los términos de la misma se va a asociar a una fuente de variabilidad, ¿sí? Que va a aparecer como una fila distintiva en la tabla del ANAVA, es decir, del análisis de varianza. ¿Y cuáles son esas fuentes de variabilidad? Son la variabilidad que existe entre los tratamientos, la variabilidad que existe entre los bloques y después la dispersión que existe dentro de cada tratamiento, o sea, que sería, ¿se acuerdan cuando vimos en el diseño manufacturero completamente aleatorizado? Como yo tenía medidas repetidas de cada tratamiento, entonces podía asociar una campana de Gauss y ver la media de ese tratamiento y la desviación estándar o sigma cuadrado asociada al mismo. Y esas campanas de Gauss lo que me iban dando era la variabilidad que había de los valores experimentales dentro de un mismo tratamiento. Y eso no es otra cosa que el error experimental, ¿sí? O sea, esto que está acá. ¿Mm? Acá tenemos planteado la sumatoria de cuadrados totales, entonces va a ser igual a la suma de cuadrados debido a los tratamientos, más la suma de cuadrados debido a los bloques, más la suma de cuadrados debido al error. Para cada uno de ellos vamos a tener el grado de libertad correspondiente y todo esto lo vamos a llevar, perdón, a la tabla de análisis de varianza. Fíjense que para calcular los errores, ¿sí? Asociados a cada término, lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo, para los grados de libertad totales, tengo n valores de I sub ij y he calculado una media. Por eso esto, el grado de libertad total es n-1. Para el grado de libertad de los tratamientos, tengo t medias de tratamientos, porque había T tratamientos, y tengo una media global calculada total, entonces voy a tener T-1. Para los bloques tengo B medias de bloques y una media global calculada, por eso el grado de libertad es B-1, ¿sí? El otro era T-1. Y me quedaría para sacar los grados de libertad del error asociado con todo esto que tengo acá. ¿Y cómo hago? La única manera sería despejar de esto que tengo acá, ¿sí? O sea, tengo que despejar los grados de libertad del error. Y lo que reemplazo es n por su expresión. Después, trabajando algebraicamente, tengo los grados de libertad del error. Y vamos a comparar esto que estamos diciendo para el diseño de bloques completos aleatorizados respecto de las fuentes de variabilidad con las fuentes de variabilidad que había en el diseño manufacturero completamente aleatorizado que acabamos de ver en las primeras clases. En las primeras clases solo teníamos dos términos. Acá dijimos que teníamos tres términos o tres fuentes de variabilidad. En el diseño manufacturero completamente aleatorizado teníamos solo la variabilidad debida a los tratamientos, o sea, entre los tratamientos, y la debida al error aleatorio, que era dentro de los tratamientos.
Y lo que hacíamos en el ANAVA era realizar una prueba F, ¿sí? Donde comparábamos la variabilidad asociada a los tratamientos respecto de la variabilidad asociada al error aleatorio, ¿sí? Obviamente que si yo miro este gráfico que tengo acá a la izquierda, puedo observar que me indica que las dos variabilidades tienen un valor semejante, podríamos decir, es decir, que son comparables. En ese caso, la prueba F daría muy próxima a 1 y seguramente que comparado con cualquier gráfico de tabla, yo lo que tendría es que me da que el F no es significativo y por lo tanto no debería rechazar la hipótesis nula. Es decir, que el efecto asociado a los tratamientos en ese caso es despreciable, o sea, cero. Se puede considerar que solamente si yo tengo una dispersión en la variable respuesta, la dispersión solo se debe al propio error aleatorio de las medidas. En cambio, en esta situación que tengo representada acá del lado derecho, cuando yo comparo la magnitud de la variabilidad debida a los tratamientos con la magnitud debida al error aleatorio, la primera es mucho mayor que la segunda, con lo cual este F posiblemente me dé significativo al compararlo con la tabla y podría decir que los tratamientos en realidad tienen un efecto sobre la variable respuesta. Acá tenemos la única restricción que hay en ese modelo. Ahora nosotros tenemos, además de esa fuente de variabilidad, tenemos en el modelo de bloques completos aleatorizados una fuente de variabilidad extra que está asociada al efecto del factor bloque. Quiere decir que vamos a tener tres fuentes de variación, ¿no? Como ya lo planteamos. Una entre los tratamientos, otra dentro de los tratamientos que son coincidentes con las que vemos en el otro diseño y además le vamos a asociar una variabilidad debida al factor bloque. Si yo no bloqueara todo esto, ¿sí? Sería lo que estaba dentro del error aleatorio. Lo que estamos haciendo es comparar ahora esta variabilidad debida a los tratamientos con la variabilidad debida al error aleatorio. Y ese sería el F que tenemos en este ensayo. Es decir, vamos a dividir 1 por 2. 1 es esto y 2 es esto. En este caso, lo que podemos decir es si es significativa o no, ¿sí? La variabilidad que introducen los tratamientos, igual que antes. En caso de que pase una situación como el gráfico, donde aparentemente los dos términos son comparables, entonces el F, como dijimos hoy, no va a ser realmente mayor que el F de tabla que estemos buscando, vamos a estar en la región de no rechazo de H0, con lo cual lo que vamos a decir es o bien que todas las medidas de los tratamientos son iguales o bien que los efectos de los tratamientos son nulos. Esto sería lo que tenemos acá. Y en el otro caso, si estamos acá a la derecha, lo que haríamos sería comparar también la variabilidad debida a los tratamientos, que sería acá 1, comparada con la variabilidad debida al error experimental. Y en este caso, seguramente, por la situación gráfica que tenemos acá, vamos a tener que rechazar H0 y nos vamos a tener que quedar con H1, ¿sí? Entonces, en esta situación donde rechazamos H0 y tomamos como válida o como posible la hipótesis alternativa, lo que vamos a decir es que hay alguna media que difiere del resto o bien que hay algún tratamiento que realmente tiene efectos sobre la variable respuesta. Si nos fijamos en este dibujito, ¿no? Y no hubiéramos considerado, o sea, en el de la derecha,
Siempre me olvido que ustedes no me están mirando a mí ahora y que yo lo que digo, nos fijamos en este dibujito, si no lo señalo en la diapositiva, ustedes no lo ven. Pero bueno, sepan disculparme a veces esos lapsus, incluso los ruidos de fondo que hay, todo lo demás. Si nosotros miramos el gráfico que yo tengo acá representado del lado derecho, ¿sí? Y suponemos que no hubiéramos bloqueado, todo esto sería el término del error aleatorio. Si yo no bloqueo y comparo esta variabilidad con todo este término, me da que acepto H0. O sea, mejor dicho, siempre recuerden que no es aceptar H0, sino que lo correcto es decir no rechazo H0. ¿Sí? No es que estoy aceptando a H0 como verdadera, solamente lo que estoy diciendo es que en base a las pruebas experimentales que tengo y al nivel de significancia que he elegido para el ensayo, esa H0 no se puede rechazar, lo cual no dice que en un ensayo posterior sí lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta situación y no bloqueé, todo esto está dentro del término del error y al comparar las dos variabilidades me dan que no son significativamente diferentes y me quedaría con la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, no la rechazaría. Ahora, en el caso que estamos viendo, es decir, en la modificación que estamos haciendo y controlando la variabilidad que introduce este factor perturbador, al cual nos dio un motivo para bloquear, entonces yo voy a tener que, puedo discriminar de la parte del error aleatorio lo que corresponde a ese factor de bloqueo o factor perturbador. ¿Sí? Que lo conozco, pero también lo puedo controlar. ¿Mm? Entonces, ahora ¿qué sigo haciendo yo para esto? Lo que sigo haciendo para esto es comparar la variabilidad debida a los tratamientos con la del error aleatorio. Pero ahora la variabilidad debida al error aleatorio es mucho menor porque le saqué la otra contribución. Entonces, seguramente cuando compare ambas y haya el F, ese F me va a dar mayor que un F de tabla posiblemente y yo voy a poder rechazar H0 para quedarme con la hipótesis o a favor de la hipótesis alternativa. En esta diapositiva lo que vemos es cada fila asociada con una fuente de variabilidad asociada, o sea, presente en el modelo que planteamos para el diseño y obviamente entonces si cada fila está asociada con una fuente de variabilidad va a estar asociada con un término de la partición de la suma de cuadrados. Después tenemos los grados de libertad que ya habíamos hallado cuando dividimos la suma de cuadrados por los grados de libertad que planteamos anteriormente, obtenemos el cuadrado medio y el cuadrado medio en cada caso va a ser un estimador de las expresiones que están acá. Dijimos que tanto el factor bloque como el factor tratamiento eran efectos fijos y no efectos aleatorios. Hay veces donde los que son aleatorios son los bloques. Por ejemplo, si yo tengo un estudio ecológico, estoy haciendo un estudio ecológico, tengo muchos sitios disponibles donde voy a hacer ese estudio ecológico, de esos sitios no necesariamente trabajo en todos, sino que elijo algunos al azar y dentro de esos que elijo al azar hago parcelas en cada una para realizar los tratamientos. Es decir, como tengo más sitios disponibles, hubiera podido elegir más bloques, pero no elegí todos, sino que algunos. Entonces, en ese caso, el factor bloque es aleatorio. También puede pasar con lote de materia prima. U otro ejemplo muy práctico para ver es si yo estuviera haciendo algún estudio sobre algún problema asociado con pedagogía o didáctica o en general educativo. Entonces en un distrito, como podría ser por ejemplo el distrito de La Plata, tengo muchísimas escuelas
Con lo cual, si yo considero que cada escuela tiene una particularidad diferente por la zona en la que está emplazada y el tipo de alumnos y de población educativa o de actores asociados a la misma, entonces en ese caso cada escuela va a constituir un bloque, va a ser un efecto, un factor perturbador de la respuesta. Y lo que voy a hacer es, como tengo muchas posibilidades de introducir en muchos bloques, voy a elegir algunos y entonces en ese caso el factor bloque pasa a ser aleatorio. Si el factor bloque es aleatorio y el factor tratamiento no lo es, o sea, es fijo, vamos a tener un diseño de tipo mixto. No los vamos a ver, nosotros vamos a trabajar con ambos factores como fijos y entonces vamos a tener por eso que tanto el tratamiento como el bloque, o sea, los cuadrados medios de ellos, son estimadores de lo que tenemos indicado acá en la diapositiva. Cuando yo realizo la prueba F, siempre a mí lo que me interesa es solo un factor, no el bloque. ¿Sí? El bloque es una fuente de variabilidad que es conocida y que se asume que existe antes de realizar el ensayo. ¿Mm? Es decir, supongan, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo de las zapatillas? Que yo estoy segura que los hombres y las mujeres no van a correr de la misma manera, por eso yo sé que esa fuente de perturbación existe, no me interesa estudiarla. Entonces, lo único que yo voy a hacer es plantear hipótesis para el factor de interés, es decir, para el factor de tratamiento. Este, por eso solo voy a calcular el F, ¿sí? Debido a los tratamientos, ¿m? Que es el que está indicado acá abajo. Y lo voy a comparar con el de tabla, que tiene asociado los grados de libertad de los dos cuadrados medios que yo estoy trabajando para decidir sobre la hipótesis nula. En el caso de que la hipótesis nula no sea rechazada, quiere decir que el efecto de los tratamientos es nulo. O sea, que esto que yo tengo acá es nulo. En ese caso lo que estoy diciendo simplemente es que la variabilidad que yo veo no es otra cosa que solo la variabilidad debida al error experimental propio de las medidas que estoy haciendo. En esta otra diapo lo que tenemos es exactamente la misma tabla de ANAVA que en la anterior, nada más que la única variación es que en vez de trabajar con la suma de cuadrados, se trabaja con las expresiones de cálculo simplificadas para obtener esa suma de cuadrados. Recuerden que siempre el término de la suma de cuadrados del error sale por diferencia, donde a la suma de cuadrados totales le resto la suma del cuadrado de tratamientos y la suma de cuadrados de los bloques. Lo mismo, en vez de recordar esta expresión para calcular los grados de libertad del error, lo que puedo hacer es a los grados de libertad totales le resto los grados de libertad asociados a los tratamientos y a los bloques. Recuerden que siempre la suma de los grados de libertad tiene que dar la suma de los grados de libertad totales, o sea, los de grado de libertad de cada término de la partición. Finalmente, si divido la suma de cuadrados por los grados de libertad, obtengo el cuadrado medio. Y en ese caso, como a mí solo me interesa el factor tratamiento, lo que voy a hacer es comparar el cuadrado medio del factor tratamiento con el cuadrado medio del error y obtener un F0 para decidir sobre la hipótesis nula. Ustedes me preguntarían, ¿y por qué no calculo un F0 para los bloques? Y veo si el efecto de los bloques es significativo o no. Hay distintas posturas, pero en general el experimento supone que solo aleatorizamos el orden en que se hacen las corridas dentro de cada bloque.
¿sí? ¿Se acuerdan que en el dibujito que habíamos puesto de los operadores de laboratorio que tenían que probar los pHímetros, lo que nosotros hacíamos era que la prueba, o sea, que las medidas de esos pHímetros la hicieran en diferente orden cada uno de ellos y ese orden estaba asignado por aleatorización. Igualmente que cuando vimos en las parcelas que se apartaban, o sea que tenían un gradiente de luminosidad o de energía lumínica, nosotros habíamos asignado los tres fertilizantes dentro de cada parcela, pero esa asignación de los tres fertilizantes a las parcelas en los bloques se hace también de forma aleatoria. Entonces, yo aleatorizo dentro de cada bloque, pero no aleatorizo entre bloques. Y dijimos que al no existir la aleatorización entre bloques, se producía una restricción en el diseño. Es más, todas las corridas de un bloque particular se pueden hacer consecutivamente. O sea, puedo trabajar con todo un bloque, después con otro bloque, con otro bloque. Y no hacer una corrida en un bloque, después la corrida de otro bloque y así siguiendo. Y eso también causa sesgos al comparar los bloques. Por eso es que, porque hay veces que incluso, ¿a qué viene esto? Hay veces que incluso los bloques son turnos. Pueden ser o toda la mañana, o toda la tarde, o toda la noche. Es decir, pueden ser tiempos o semanas del mes. Entonces, si yo digo, bueno, la primera semana se comporta diferente de la última semana, no me queda otra que trabajar con el bloque primera semana todas las medidas y después recién proceder a hacer la última semana. Por eso causa sesgos al comparar los bloques. Eh, Toda esta consideración, ¿para qué es? Para pensar que calcular este F0 y compararlo contra un F de tabla para tomar la decisión si los efectos de los bloques son significativos o no, no debe ser considerado como una prueba exacta. Sí se puede realizar como un procedimiento aproximado, como para saber si realmente tuvo sentido bloquear o no, pero solo como un procedimiento aproximado. Nosotros cuando les preguntemos en el seminario si tiene sentido haber bloqueado, entonces ahí podemos hacer la prueba F como para darnos una idea de que si era importante bloquear o no. Es decir, puede pasar que en una de esas la fuente de variación que yo estoy presuponiendo que existe no sea tal, y entonces en ese caso, en un diseño futuro no tengo necesidad de hacer bloques. Es decir, por ejemplo, en el estudio agrario que estábamos haciendo, el grado diferente de luminosidad en una de esas no afectaba al crecimiento de las plantas o no era lo suficientemente importante como para afectar el crecimiento de las plantas. Y entonces en ese caso no tenía sentido haber realizado ese bloqueo. Entonces, si no tiene sentido hacer este bloqueo, lo que podemos hacer es juntar esa variabilidad junto con la del error. Es decir, que estas dos líneas pasan a ser una sola y entonces estaríamos trabajando en vez con un diseño de bloques completos aleatorizados, con un diseño monofactorial completamente aleatorizado. Recuerden, por favor, que los dos diseños que vimos hasta ahora solo tienen un factor de interés y que por lo tanto son diseños monofactoriales. Es decir, que el diseño de bloques, nosotros no decimos diseño monofactorial de bloques completos aleatorizados, pero también es monofactorial. En esta filmina tenemos justamente lo que decíamos recién, es que cuando queremos chequear o contestar la pregunta de si vale la pena el esfuerzo de controlar el factor bloque, entonces ahí sí podemos realizar una prueba o calcular, ¿no es cierto? Una prueba F0 para comparar la sociedad de los bloques, para compararla con la F de tabla y tomar una decisión respecto de si en el futuro vamos a bloquear o no.
Y para, de nuevamente, como siempre, tenemos que calcular o sea, ver si los supuestos del modelo son correctos, ¿sí? Ya habíamos indicado que los residuos, al igual que en el diseño manufacturero completamente aleatorizado, se tenían que distribuir normalmente con medida cero y varianza homogénea o constante. Pero se acuerdan que yo no les di diseño manufacturero completamente aleatorizado, pero lo trabajamos con Lilian antes de que dejara la materia. Y en ese momento lo que nosotros veíamos era que esos residuos que nosotros calculábamos dependían del modelo, ¿sí? Dependían del modelo. O sea, la definición general era que un residuo es igual a la diferencia que existe entre el valor experimental y el valor predicho por el modelo. Y después, el valor predicho por el modelo obviamente va a cambiar si el modelo cambia. En este caso, ya habíamos sacado en una diapositiva anterior, pueden volver ustedes sobre la grabación de la charla, que el valor predicho era todo esto y sacamos la expresión del residuo. Y lo que puedo hacer es, para comprobar los supuestos del modelo, graficar los residuos en función de los tratamientos o las medidas de los tratamientos, de los bloques o las medidas de esos bloques y de la respuesta predicha. O sea, cuando yo hablo de tratamiento es porque, por ejemplo, si tengo dos tratamientos, tengo dos niveles. Entonces voy a tener este y este. ¿Sí? Tratamiento 1, tratamiento 2, 3 y 4. Fíjense que acá está en función de los tratamientos, sino en función de las medias de ellos. Porque puede ser que si yo dibujo respecto de las medias, eh, las poblaciones se acerquen, ¿sí? De puntos. Y acá también está dibujado en función de los bloques y no de sus medias. ¿Entendido? Vamos a seguir entonces un poco más. Supongo que ustedes ya me habrán pausado varias veces. Cuesta hacer esto. Y con esta diapositiva, igual nos quedan algunas más, pero es más rápido lo que vamos a ver, pero con esto cerramos el diseño de bloques completos aleatorizados. Volvemos de nuevo a ver este gráfico que está acá en la parte superior de la diapositiva con el sol, que nos indica que hay un gradiente de luminosidad a lo largo de las parcelas. Están indicados los bloques como B1, B2, B3, B4 y B5 y tenemos los tres fertilizantes que probamos en cada parcela, que son A, B y C. Pero ¿qué pasó? En la parcela 2 tengo que, si miro el dibujito, tengo que acá hay un huequito en blanco. Es decir, que en esta parcela yo probé el fertilizante A y el C y me falta el fertilizante B. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, supónganse que yo justo tenía ahí algún animalito que pasó y se me comió la plantita de esa parcela. Entonces, o lo que tenía plantado ahí, o lo que tenía plantado ahí, no sé, sufrió algún efecto climático y por alguna razón, no sé, perdí toda esa parcela. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Tiro todo lo que tengo de datos experimentales o trato de resolverlo de alguna manera? Bueno, si falta una observación, lo que podemos hacer es estimarla, ¿sí? Acá este y faltante sería la respuesta que hubiera obtenido en esa parcela. ¿Y cómo hago? Lo que voy a hacer es, voy a sumar, ¿sí? Todos los valores que tengo del bloque y eso me va a dar el total asociado al bloque y le pongo prima porque le falta una observación. Puedo calcular la media total, ¿sí? O la media general, mejor dicho, en vez de media total, así no nos confundimos con las T. Y esto, la medida global o medida general, va a ser prima también porque falta una observación. Y después vamos a tener que calcular este otro, que es la suma de los valores experimentales por fila, es decir, por tratamiento.
Habíamos dicho que en esa parcela el que faltaba medir era justamente el tratamiento B. Por eso el tratamiento B le falta un valor y solamente tiene 4. Entonces hago esa sumatoria, la otra sumatoria y la otra sumatoria, todas primadas porque le falta un valor experimental a todo el diseño y después divido por estos grados de libertad y obtengo el I faltante. Cuando hago esto, como yo estoy estimando una de las respuestas experimentales, lo que voy a considerar es que pierdo un grado de libertad en total. Por lo tanto, a la tabla de la nava lo que voy a hacer es restarle una unidad a los grados de libertad del error y por ende también va a quedar una unidad menos en los grados de libertad totales. Si a mí me da que cuando hago el test de la nava, que tengo que rechazar H0, ¿sí? Ya dijimos que en ese caso lo que va a estar pasando es que hay algunos de los tratamientos que tienen un efecto significativo sobre la respuesta. Si a mí me interesa determinar que es lo lógico, ¿no? Siempre vamos a hacer esto aunque no le indique el problema. ¿Cuál es el tratamiento que ocasiona, cuál o cuáles son los tratamientos que ocasionan o una mejor respuesta, ya sea porque es mayor o porque es menor? Lo que voy a hacer es comparar las medias, o sea, medio que eran significativos los efectos y después voy a realizar un test de comparación de medias. Esto siempre y cuando los efectos sean fijos. ¿M? Y en ese caso yo, ¿cuántas medias tengo para comparar? Sí, justamente eso. Tengo para comparar 4 medias, porque yo la que estimé no la voy a comparar dentro del conjunto de medias experimentales. Es decir, que voy a seguir trabajando con una comparación de 4 medias y no de 5. Es decir, voy a tener esta, esta, esta y esta. Bien, para terminar la clase, lo que vamos a ver es el diseño de cuadrado latino, que es simplemente una vuelta de rosca más sobre el diseño de bloques completos aleatorizados que acabamos de ver. El diseño de cuadrado latino sigue siendo un diseño monofactorial porque solo importa un factor de interés, ¿sí? Que es el factor de estudio. Y lo que tenemos es que hay dos factores perturbadores, con lo cual voy a introducir dos restricciones al bloqueo. Es decir, va a haber dos factores de bloque con sus respectivos niveles. Un ejemplo clásico, antes de ver la parte matemática y de las cuestiones por qué se llama cuadrado latino y demás, el ejemplo clásico en el que se usa este tipo de diseño son los experimentos que se llevan a cabo para probar tratamientos, por ejemplo, en los neumáticos de los automóviles. Supóngase que yo tengo una compañía de transporte y lo que tengo que hacer es comprar neumáticos para los transportes que tengo en mi empresa. Y disponibles en el mercado tengo 4 tipos de marcas, que son Michelin, Goodyear, Pirelli y Firestone. Eso es el factor de interés. O sea, yo quiero comprar los neumáticos en base a qué criterio. Al criterio de que se desgasten lo menos posible para yo gastar lo menos posible cada vez que los tengo que cambiar. ¿Cómo puedo medir el desgaste? Una forma de medirlo, que sería en este caso la variable respuesta o variable experimental, sería medir el grosor de la llanta o del neumático antes y después de haberlo utilizado para recorrer una cierta distancia, eh, que es la distancia que determina para el experimento. Entonces, ¿qué factores yo considero que pueden afectar esa respuesta? O sea, variabilidades aceptables. O sea, que yo ya de entrada sé que existen esas variabilidades y sé que no me interesa probarlas porque sé que son así, o al menos supongo que son así. Primero, todos sabemos que cuando uno pone los neumáticos en un automóvil, la posición del neumático influye en el desgaste del mismo.
Es decir, no es lo mismo que esté ni en la parte de adelante ni de atrás, ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Por eso también hay en los manuales de los autos nuevos, incluso dice cómo se tienen que cambiar los neumáticos y la forma de rotarlos. Después, lo que tenemos también es que no todos los autos desgastan los neumáticos de la misma manera. Ahí tenemos otro factor perturbador. ¿Nos interesa estudiarlo? No, nos interesa solamente la marca de los neumáticos. Y después, las personas, según cómo manejen, también van a desgastar los neumáticos de forma diferente y obviamente que el camino influye también sobre ese desgaste del neumático. Si yo solamente me quiero quedar con dos factores de bloqueo, lo que tengo que hacer es controlar la variabilidad de los otros, haciendo que sean lo más constantes posibles. Entonces, lo que puedo hacer es a los conductores que van a hacer las pruebas, entrenarlos para que manejen de manera semejante y hacer la prueba pasando siempre por el mismo camino, ¿no? Y ya dijimos que lo íbamos a hacer recorriendo una distancia fija, ¿no? Obviamente, por el mismo camino. Entonces, de esa manera nos vamos a quedar solo con el, ¿cómo se llama? Con los factores perturbadores asociados con la posición en la cual pongo el neumático y el auto o el automóvil o el transporte que voy a utilizar. Cada uno de los tratamientos que voy a probar, que son los neumáticos o las marcas disponibles, le voy a poner una letra eh, diferente, ¿sí? Y esa letra es una letra latina, por eso es que el diseño se llama diseño de cuadrado latino. Entonces latino es porque cada tratamiento se asocia con una letra derivada del alfabeto latino. ¿Y por qué cuadrado? Porque si tengo 4 tratamientos que probar, los factores de bloque van a tener también 4 niveles. Es decir, el factor de bloque automóvil incluye 4 automóviles diferentes o 4 marcas y el factor de posición del neumático también incluye 4 niveles. Es decir, que es un diseño que, como tiene 2 criterios de bloque, va a ser un diseño de P por P. P es la cantidad total de niveles que tiene cada uno de los factores bloques, que a su vez coinciden con el número de tratamientos que yo quiero probar. Esto es eh, una restricción re importante sobre el diseño, por eso se dice que el cuadrado del latino es un diseño restrictivo. Puedo tener cuadrados latinos de 3x3, de 4x4 y así siguiendo. Lo conveniente es que P oscile entre 5 y 7. ¿Por qué entre 5 y 7? Si supera el valor de 7, la cantidad de unidades experimentales que tengo que tener es, ya con 7 por 7 son 49, es altísima para hacer el experimento. Y para diseños con pocas unidades experimentales, como sería el de 3x3, que tengo 9 unidades, los grados de libertad del error son muy pequeños y entonces para aumentarlo lo que se aconseja es replicar. O sea, es decir, replicar, ¿no? Hacer réplicas. En esta diapositiva vemos cómo se asignan los tratamientos A, B, C, D, que serían las 4 marcas de neumático, a los 4 niveles del factor móvil y a los 4 niveles del factor posición del neumático. Si nosotros observamos, ¿no? Por ejemplo, el bloque 1 de posición tiene los 4 neumáticos que están asignados de forma aleatoria y tiene una medida de cada neumático. Y si observamos el bloque 2, que es la posición 2, o el bloque 3, que es la posición 3, en todas esas posiciones ha sido probado un neumático, ¿sí? Eh, por vez y todos los neumáticos y de forma aleatoria. Sí, eso coincidiría con el diseño de bloques completos aleatorizados.
Por otro lado, si nosotros observamos el otro factor de bloqueo, así, vamos a tener que en el automóvil 1, ¿sí? O en el transporte 1, han sido probados todos los 4 neumáticos. En el automóvil 2 han sido probados todos estos neumáticos, ¿sí? Y así siguiendo. Es decir, que eh, en este caso lo que tenemos es que también la asignación de los neumáticos en las distintas posiciones en ese vehículo va a ser aleatoria, pero van a estar todos, todos, todos. Hay uno, B se hace cada uno. En total hay 4 por 4, 16 unidades experimentales. Dijimos recién que yo puedo tener cuadrados latinos de distintos tamaños y también discutimos qué era lo que pasaba si los P, o sea, el valor de P, ¿no? Que estaba en la otra filmina es muy bajo. En este caso vale 2, en este caso vale 3. Para disminuir la problemática asociada con que los grados de libertad del error son bajos, lo que vamos a hacer es replicar. Y para replicar, lo que se hace habitualmente es trabajar con distintos arreglos aleatorios de los tratamientos. Por ejemplo, en un diseño por 4x4 yo tengo estas 4 posibilidades de ordenar los tratamientos o de asignar, perdón, los tratamientos, mejor dicho, a las unidades experimentales. Entonces, si yo tengo que hacer 2 réplicas, puedo utilizar de esta tabla esta opción y esta opción que me dice cómo asignar los tratamientos. Para los diseños más bajos no hay mucha posibilidad de lateralización, entonces hay veces que se utiliza y se repite el mismo diseño 2 veces o 3. No vamos a entrar en forma detallada en las expresiones matemáticas como hicimos anteriormente, pero sí vamos a destacar las diferencias, ¿sí? En este caso, lo que vemos es que el modelo sigue siendo un modelo lineal y aditivo. Ya explicamos qué era esto, cuál era el significado de estos términos, y podemos observar que en este caso, si yo observo los términos del modelo, tenemos que hay un término extra de efecto de bloque, es decir, que voy a tener el efecto de bloque fila y el efecto de bloque columna, ¿sí? Esto introduce un nuevo término en la partición de suma de cuadrados totales. Obviamente que lo que va a hacer es cambiar la expresión del residuo y cambiar la expresión del I predicho, porque al cambiar el modelo ya dijimos varias veces que cambia el I predicho. En la tabla de la nava también va a haber una fila más, ¿sí? Que va a corresponder al nuevo factor de bloqueo o al factor de bloque introducido en este diseño. De modo tal que la suma de cuadrados totales, entonces ahora tiene, eh, como antes, la suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados asociada al error, pero 2 criterios de bloqueo. Acá tenemos cómo se calculan los grados de libertad. Recordemos que siempre P es el número de niveles del factor bloque, del factor columna, del factor bloque fila, del factor de bloque columna y a su vez del número de tratamientos. Y que es el mismo para todos esos factores. Por lo tanto, este diseño es restrictivo, sumamente restrictivo. ¿Cuántas hipótesis o juego de hipótesis tenemos? Solo uno, y esto es importante que lo recuerden, ¿sí? Porque ¿cuántos factores de interés hay? Solo uno, que es el que se asocia con los tratamientos que estamos estudiando. Acá dice mu sub P, nosotros decíamos mu sub T, y la T no era mu total o mu general, era la mu del último tratamiento. Si yo quisiera plantear acá, pondría que todo esto es igual a la mu general.
Esto es para aclarar algunas dudas que surgieron cuando vimos efectos aleatorios y efectos fijos y yo retomé esto que le había dado también Lilia. Bien, esta es la tabla de la nava. Tiene una fila más y obviamente seguimos solo trabajando con solo un F0, ¿sí? Que es el del factor de interés o tratamiento. Cuando a mí en el problema me pregunta cuántos tratamientos hay, entonces serán los niveles del único factor que hay. ¿Cuántas unidades experimentales hay? En este caso es P por P, porque voy a tener que tener, si el diseño es de 4 por 4, voy a tener que tener 16 unidades experimentales. De cada unidad experimental sale un valor de I sub I, J o I sub I, sí, I sub I, J o I sub I, JK, ¿no? Dependiendo del diseño. En base a este F0, lo que hago es, al compararlo con una de tabla, es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y para finalizar, me hago las mismas preguntas que antes. Si valió la pena el esfuerzo de controlar los factores de bloque. Ya dijimos que la prueba de F0 asociada con los bloques tenía la restricción de la aleatorización entre bloques, por eso no era una prueba exacta, pero sí la podíamos utilizar como un criterio aproximado para responder esta pregunta. También se puede comprobar si son válidos los supuestos del modelo, en cuyo caso el I predicho pasa a ser la expresión esa complicada que tenemos acá, la cual la podemos deducir de la misma manera que hicimos la deducción anteriormente con el diseño de bloques completos aleatorizados. ¿Qué pasaría si se pierde una observación? Y acá está indicado cómo se calcula y hay que restarle las mismas consideraciones que antes. Un grado de libertad al error y por lo tanto un grado de libertad total. Y después, si es conveniente replicar o no, ya dijimos que para los diseños que tienen pocos grados de libertad, como 3x3 o 4x4, que le queda poco grado de libertad al error, en un diseño de 3x3, después cuando vuelvan ustedes a la diapositiva, pues yo no puedo hacerlo en esta grabación, de la tabla de la nava, el de 3x3, los grados de libertad del error son solamente 2 y en el de 4x4 los grados de libertad del error son 6. Entonces, para aumentar esto, lo que uno hace es hacer réplicas de los cuadrados latinos para incrementar los grados de libertad del error. Hay distintas maneras de hacer réplicas, nosotros no vamos a estudiar esto, pero la idea es que también el análisis de varianza depende de la forma en que se hace o se elige hacer esas réplicas. Bien, con esto creo que es más que suficiente para este diseño y les pido nuevamente disculpas por haberles colgado la diapo o la grabación medio tarde. Igual, bueno, también tenían el PDF y los capítulos en Montgomery que les colgaron las chicas. El Cuel, son dos libros que están bastante aceptables como para leer esto. Y bueno, ya prontamente estaremos viendo diseños con más de un factor de interés, que son los diseños factoriales. El próximo tema.